vamos a arrancar con Renata Zarazúa, en vivo y en directo desde Estados Unidos, después de su gran desempeño en el Abierto de los Estados Unidos. Renata, mucho gusto en saludarte el día de hoy. Hola, sí, muchas gracias por recibirme. Estoy aquí muy contenta de estar con ustedes. ¿Qué tanto creciste tenísticamente después de tu participación en el Abierto de Estados Unidos? Yo creo que mucho. Fueron unos días muy emocionantes, unos días que aprendí muchísimo, a pesar de obviamente un partido muy duro en la segunda ronda que me costó como 3 días en superarlo. Creo que me hice una mejor jugadora y maduré mucho en estos días. Me dejó muchas lecciones y yo creo que me dejó muchas ganas de seguir y de seguir mejorando. Saludos, Renata. Gusto en saludarte. Me llaman mucho la atención algunas de tus declaraciones. Por ejemplo, después de ese triunfo contra Madison Keys, hay una en particular sobre la que me gustaría que elaboraras un poco más. Después de perder el primer set y que te repusiste, comentaste, tenía mucho coraje por ese primer set. Fue muy difícil olvidarlo. Entonces todo el partido era como una batalla conmigo misma. Por eso al final lo solté. ¿Cómo te sentías? Llévanos al proceso que tuviste que desarrollar mentalmente contigo misma para sacar adelante ese partido. Sí, la verdad que ese día fue difícil en muchos sentidos, pero ese primer set más que nada porque se me fueron como 4 o 5 set points, que justo en uno de esos hice una dejada y la perdí. Y la semana pasada en Monterrey había tenido como 6 match points y en 3 de esos match points había hecho una dejada y mi entrenador me dijo, no hagas, o sea, no que no sea un arma para mí, o sea, yo gano muchos puntos haciendo una dejada, lo que pasa es que es como una forma de querer salirte del punto rápidamente y como no de querer no enfrentarlo, entonces me quedé con mucho coraje por esa razón, porque siento que como que escapé la situación y en vez de afrontarla, y por eso después o sea, por una parte me ayudó porque durante todo el partido dije voy a enfrentar como el miedo, voy a intentar de que si quiero salir de este punto voy a hacerlo todavía más largo. Yo creo que eso significó mucho cuando tuve el match point en el tercer set contra Madison Keys, que jugué un revés ahí medio largo, que te lo juro tenía muchas ganas de hacer una dejada y dije no puedo, no puedo. Entonces sí. Eh, Renata, yo quiero preguntarte, porque también escuché tus declaraciones, buenas tardes, de lo que sucedió previo a ese partido que le ganas a una top 10, en el sentido en que tenías hasta miedo de salir a la cancha, que no te sentías bien, no te sentías a gusto, y lo tuviste que platicar con tu mamá, con tu familia, tengo entendido también. ¿Eso ya lo habías sentido antes? Sí, bueno, buenas tardes a todos. Yo sigo hablando y ni les he dicho. No, venga. Eh, sí, justo antes de salir, no sé por qué ese día como que sentí más nervios de lo normal, quizá porque era, no sé, el estadio, al final es el estadio más grande de todos, pero sentía nervios por eso, porque también ella era local y como que, no sé, la situación me puso mucho de nervios como 20 minutos antes de entrar, entonces mi mamá le dije, no sé, literalmente no sé si quiero jugar, o sea, sí, me sentía como que demasiado tensa. Me acuerdo que ni siquiera, ¿sabes? Cuando como que vas a comer algo y sientes la panza Sí, súper sí. llena, o sea, como que no me entraba ni comida, ni agua, ni aire, y yo decía, ay, no, esto va a ser un sufrimiento horrible. Pero una vez que ya entras a la cancha, yo creo que tienes que confiar, o sea, mi mamá me dijo al final, tienes que confiar que para esto juegas, para esto entrenas, yo creo que estás preparada para esto y ella confió mucho en mí y dije, bueno, yo creo que yo también tengo que confiar en mí, así que poco a poco, una vez que ya entras a la cancha, te mueves, sientes un poquito la bola, se te van pasando esos nervios, pero también creo que como cuando juegas en un estadio grande, el previo al partido es un poco diferente a las otras, cuando juegas en otras canchas, o sea, llaman tu partido y te vas a la cancha directo y aquí, por ejemplo, te entrevistan, luego caminas, luego la cámara te va grabando, o sea, como que es un poco más, o sea, es un poco distinta la entrada a la cancha.
Hola Renata, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, César Caballero. Me llama la atención de que obviamente acá en México pues te conocemos, sabemos el potencial, todo ese talento que tú tienes, pero ¿qué significa haber dado este golpe de autoridad a nivel mundial, que todo el mundo viera quién es Renata Zarazúa y que por supuesto cuánto abona a tu confianza para cuando te toque enfrentar a jugadores de este tipo decir, ya les he ganado, tengo la capacidad de hacerlo y por qué no pensar en volver a hacerlo? Sí, obviamente me da mucha confianza, yo creo que como un empuje para mi carrera. Al final en el tenis nunca sabes cuándo te van a venir oportunidades así. Nunca, yo a lo mejor hace 3 semanas nunca me hubiera imaginado que iba a jugar en la cancha central, que le iba a ganar a ella. Em, yo creo que me motiva mucho a seguir entrenando, a seguir estar preparada para otras situaciones y situaciones mejores a estas, y sobre todo saber que seguramente voy a estar con más experiencia. Al final aquí obviamente fue un día muy padre para mí, recibí mucha atención, pero creo que luego me costó un poco como seguir en o sea, cambiar el chip y decir, bueno, al final, ok, gané un partido, pero sigo en el torneo. O sea, como que ya tienes que darle vuelta a la hoja y vuelta a la página, y como que seguir queriendo ganar y no desconcentrarte o quedarte satisfecha con una ronda. Yo creo que en los próximos torneos voy a estar más preparada en ese aspecto de que, ok, gané, pero sigue, ¿sabes? Como que Ok, quiero seguir ganando, o sea, no me debo de quedar satisfecha. muy bien. Me imagino, Renata, que el vivir y entrenar en Estados Unidos influye positivamente en tu desarrollo deportivo. Pero te preguntaría, ¿a qué se debe que no surgen tenistas mexicanas con frecuencia en la actualidad? Sí, en verdad me vine a Estados Unidos porque mi hermano se vino a la universidad. Entonces creo que aunque yo hubiera crecido en México, no, yo creo que sería la tenista que soy. Yo creo que no depende de en dónde entrenes y todo. Quizá en México, era lo que decía el otro día, hay menos oportunidades en el sentido de que a lo mejor tienes que ser socia de un club para tener canchas para entrenar, o tienes que contratar a un entrenador. En otros países, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay como más canchas públicas, hay más acceso al tenis, y quizá esa puede ser una de las razones. La verdad, sí me han preguntado esta pregunta y todavía no tengo la respuesta correcta, pero yo siempre digo, o sea, yo estoy aquí en Estados Unidos no porque no porque dije, creo que en México no voy a crecer como tenista. O sea, no, fue más porque mi hermano se vino y la verdad que yo soy muy cercana a mi familia y a mi hermano. Entonces no, como que no me quise separar de él de tan poca edad, tan chiquita. ¿Cuál es la enseñanza más valiosa que te llevas del US Open? Que todo se puede. Yo te lo juro, o sea, antes del partido pensé que no, o sea, no podía. Como que veía el ganar muy lejanamente. O sea, se escucha feo, pero como que en ningún momento me cruzó la mente. Y después dije, o sea, como que claro que sí se puede. O sea, cuando logré eh, creer eso durante el partido, que íbamos en el tercero, y dije, oye, creo que sí puedo ganar, o sea, ¿por qué no? Mi tenis fluyó de una manera diferente. Yo creo que el tú creer que todo se puede, o sea, que todo es posible, creo que te da una confianza como interna diferente y sobre todo encarar tus miedos, no tener miedo de nada, ser valiente. Eso aprendí mucho. Es importante eso, ¿no? No tener miedo de nada, ser valiente. Oye, Renata, digo, sabemos perfectamente de dónde viene tu deseo y tus ganas de ser tenista, familia de tenistas, conocemos perfectamente a tu tío abuelo, pero ¿quién te inspiró? ¿Quién es tu ídola del tenis? Porque me imagino que mexicana no deberá de ser, porque tú ni habías nacido cuando Angélica Gabaldón le estaba ganando en un torneo de Grand Slam a una top ten, ¿no? Que en aquel momento fue Jana Novotná. Entonces, ¿quién es tu ídola? Mi ídola. A mí me encantaba cómo juega Simona Halep. Creo que es alguien con la que como que a mí me gusta que mi ídola sea alguien con la que me puedo un poco familiarizar, ya sea tenísticamente o cómo es ella. Yo creo que físicamente es un poco chiquita, igual que yo. La manera en que como que veía cómo reaccionaba ella en la cancha, se me hacía como muy parecida a mí, y sobre todo sus golpes y todo. Ella siempre, no sé, como que siempre quise jugar contra ella. Es alguien que siempre veía sus partidos. Y Angélica también, últimamente he hablado mucho con ella, me ha dado muchos
consejos, no solo tenísticamente, creo que al final nosotras también pasamos por un problemita ahí de como una cosa ya, como un problema alimenticio, entonces ella me ha ayudado mucho a hacer unas cosas como ya, más de lo mental, más que tenístico me ha ayudado a superar algunas cosas mentalmente. Renata, a mí me gustaría preguntarte, hace rato te comentábamos que no hay tantos tenistas de élite acá en México y quizás se deba también a porque no tienen tal vez una inspiración, lo decía Pietra, nuestras grandes figuras del tenis pues prácticamente se han ido rezagadas en el tiempo, nos hace falta esa nueva persona que sea la cara de este deporte, como en su momento Lorena Ochoa con el golf, como llegó a ser Ana Guevara con el atletismo. ¿Qué tanto te ilusiona esa parte de también ser la inspiración para niños y niñas y que con esto que tú estás haciendo también poner cimientos y bases para que el tenis mexicano resurja desde esa parte de que hoy los chiquitines no solo estén pensando en patear la pelota, sino también en abrir sus horizontes a otro tipo de deportes? Sí, obviamente eso es, claro que por una parte dices, yo no juego para dejar un ejemplo, o sea, obviamente yo juego para mí, para mejorar, pero al mismo tiempo creo que yo siempre intento dar una buena imagen en el sentido de que creo que nunca me vas a ver aventando una raqueta, rompiendo una raqueta, gritando, diciendo groserías, o sea, eso para mí es como una falta de respeto para mí y yo creo que es algo que pueden aprender los niños, la gente, sobre todo los niños y niñas que ven el tenis, que quieren jugar tenis, para mí ser un ejemplo para ellos, yo creo que quiero ser la mejor versión y sobre todo en algún momento me encantaría, no sé, abrir una academia en México y tratar de lo que yo no pude hacer o lo que yo no pude aprender, o sea, ya que me retire, ¿no? Pero lo que yo no pude como dar y hacer en mi proceso del tenis, al transmitírselo a alguien o enseñárselo a alguien. Ese es como mi meta cuando me retire, me encantaría. Nos hace recordar a la checa Jana Novotná, que murió relativamente joven. Renata, ¿qué prefieres, singles o dobles? Singles. ¿Y tu pareja asiática de dobles, qué tanta compenetración tienes con ella? Sí, mucha. Ya ves que los asiáticos como que no hablan, o sea, no hablan mucho, son súper callados. Español, Entonces, español, no. cuando en el US Open y en Australia los mexicanos nos echaban muchísimas porras, ella como que se asustaba, me decía, wow, son súper, como súper loud. Y yo le dije, sí, pero, o sea, te están echando porras, como que no te... Y me dijo, sí, pero, ¿por qué? Ay, se congeló la imagen. Ahora volvemos contigo, Renata, a ver si puedes volver a conectarte, porque algo que me encantó fue, César, Jorge, Ciro, el apoyo de la gente en el Abierto de Estados Unidos, allá en Nueva York. Oye, Renata, te quería preguntar, se cortó un poquito la comunicación, el apoyo de la gente, eso me llamó la atención, cómo te vitoreaban al final de los partidos. Ay, muchísimo. Me apoyaron demasiado. Creo que nunca había sentido tanta adrenalina en un partido. Las porras que me echaron, la gente como gritaba. Yo creo que ha sido de los torneos que fuera del de Acapulco hace unos años que llegué a semis y jugué en el estadio. Yo creo que esta vez en Nueva York fue la vez que más sentí el apoyo y la gente con esa adrenalina, o sea, no sé, me llenaron como yo sentía que estaba como en otro mundo, o sea, me estaban echando un montón de porras y la adrenalina fue muy, muy alta. Sí, sí, de pronto como que tomaron partido por ti en Nueva York. ¿Hay algún consejo que tu tío abuelo Vicente te haya dado especialmente? Especialmente, o sea, él siempre lo que me dice es como que al final, o sea, el tenis es algo muy mental cuando tú estás ahí positiva, cuando tú estás luchando, cuando las cosas no te salen, pero como que sigues ahí intentándolo una y otra vez, siempre se te va a dar una oportunidad. Entonces eso siempre me acuerdo, a veces en el partido, sobre todo en la segunda ronda, como que no me salían las cosas tan bien, pero yo intenté ser positiva y seguir ahí. Por último, de mi parte, ¿qué torneos te faltan en 2025? Voy a jugar la gira de Asia, que son 2 Masters 1000, ahí creo que es en China y en Japón.
y eso va a ser mi última gira del año. Yo creo que quisiera acabar el año top 50 y creo que ojalá pudiera lograrlo y sobre todo tomar esta experiencia de los Grand Slams de esta semana pasada para lo que sigue y para animarme a mí misma a saber que sí puedo y sobre todo sacar lo que aprendí estas semanas. Eso es bueno, aplicar el conocimiento y la experiencia. Renata, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias por enfocarte con nosotros el día de hoy. Sí, no, muchas gracias a ustedes. Gracias por recibirme. Adiós, Adiós, gracias. Renata, que te vaya bien, que te vaya muy bien.